Hola, muy buenas tardes. En el programa de hoy de la Bolsa School vamos a continuar con las figuras de cambio de tendencia. En el programa anterior, si ustedes recuerdan, vimos lo que son los los cabezas y hombros, con todas sus variaciones, entre ellas el Batman. Y en el día de hoy vamos a continuar con el doble techo, doble suelo, triple techo, triple suelo y dos variaciones que tenemos de estos modelos de cambio de tendencia, como son la vuelta en V y las vueltas en forma de platillo o sopera. Pues bien, si vamos ya a la presentación, podemos encontrar aquí el doble techo. Este es el doble techo teórico, lo que a todos nos gustaría encontrar en un gráfico, y podemos ver perfectamente su composición, con dos picos a la misma altura, una neckline que en el caso de superarla pues confirmaría lo que es la figura, el pullback a la neckline, y por último la bajada de, al fin y al cabo, el cambio de tendencia. Vemos también el patrón de volumen que es necesario para que esta figura sea completamente fiable, en el que la primera, por así decirlo, la llegada al primer pico, al pico 1, debe ser con un aumento de volumen, puesto que estamos en la tendencia original. La tendencia no ha dado muestras todavía de que puede estar cambiando, y es uno de los requisitos, según la teoría de Dow, que una tendencia alcista, el volumen debe crecer con la misma. Pues bien, llegan los precios al pico 1, retroceden con una bajada del volumen, como es normal, y a la hora de la recuperación, al pico 2, este volumen ya no sube, ya no es tan alto como en el pico anterior. Además vemos que los precios, no consiguen superar al pico 1, por lo tanto aquí ya podemos empezar a ver o a pensar que puede haber una figura de cambio de tendencia, en este caso un doble techo. Pues bien, los precios siguen bajando, perforan la neckline, hacen el pullback y se van continuamente para abajo. En cuanto a los filtros operativos que debemos dar siempre a las figuras en el momento de su confirmación, en este caso la ruptura de la neckline, deben ser en función de las características que tengamos como operadores, o de un 1% si es una operativa un poco más a corto plazo o intradía, o un 3%, o la regla de los 3 días en el caso de operativas más a largo plazo. Pues bien, pasamos a lo que es ya el doble suelo. El doble suelo tiene la misma configuración, vemos aquí el doble suelo teórico, como ven, tiene la misma configuración que el doble techo, lo único que evidentemente en un suelo de mercado. Las implicaciones son justo las contrarias. Venimos de una tendencia bajista, los precios hacen un doble suelo y tornan en una tendencia alcista. Igual, el patrón de volumen es el mismo que en el doble techo. Son figuras muy similares, pero que aparecen en lo que son momentos diferentes de mercado. Estas son las figuras que mejor se pueden llegar a identificar, que más veces aparecen después del hombro, cabeza y hombros, y que todos queremos verlas en un gráfico para poder operar. Si vemos algo de esto, y sobre todo si se confirma, tenemos que entrar, por así decirlo, a cuchillo, a machete, a por el precio y a intentar ganar dinero. Pues bien, continuamos con el triple techo, que no es sino nada más que una variación del doble techo, pero en lugar de con 2 picos, con 3 picos. El volumen, de la misma manera, el mismo patrón, lo podemos ver en la diapositiva, como si recuerdan ustedes el doble techo, en este caso, el patrón de volumen era exactamente igual. Las implicaciones, las mismas que el doble techo, aunque desde mi punto de vista tiene algo más de fuerza este patrón superior, puesto que al fin y al cabo son 3 picos lo que hace y no 2. Lo mismo ocurre con el triple suelo. Exactamente igual, es lo mismo que el doble suelo, con 3 picos, por lo tanto, mayor fuerza es más importante si cabe, ¿vale? Se confirma mejor en lo que es el soporte en el caso de este doble suelo, y entonces, quizá los precios puedan tener un mayor potencial. Llegamos a lo que son las variaciones ya de las figuras de cambio de tendencia, del doble techo, del doble suelo. Podemos citarlas como son la formación de vuelta en V. Esta formación operativamente la verdad que no es muy apropiada para operar, o no se puede aprovechar muy bien operativamente, puesto que la formación de estas vueltas en V suele ser muy rápida, suelen ser ante noticias de mercado, noticias de alguna presentación de resultados, alguna noticia, por ejemplo, de Estados Unidos a las 2:30, es cuando se suelen dar este tipo de formaciones en V. Está bien para enseñarlas, hay que saber dónde están, pero operativamente, como digo, son complicadas de aprovechar. Sí que es verdad que nos pueden marcar buenos puntos de soporte y de resistencia, pero operativamente, nuevamente, son difíciles de aprovechar. De la misma manera que las vueltas en sopera o platillo.
Si las vueltas en V eran súper rápidas, muy rápidas, momentos críticos de mercado con noticias, las formaciones de sopera o platillo son justo lo contrario, son formaciones que se dan a lo largo de muchos meses formándose hasta que finalmente pues explota la cotización, va para arriba o hacia abajo. Yo un patrón de sopera o platillo no lo he visto nunca como patrón superior, siempre es como patrón inferior, pero que a ver los hilos, como se suele decir en ciertos lugares de España. Simplemente para comentar de este tipo de figuras de cambio de tendencia, en concreto del doble suelo, del doble techo, que la formación es mucho más lenta. Suelen ser mucho más lentas esas formaciones que lo que son las formaciones de hombro, cabeza y hombros y requieren de una formación bastante más pausada, sobre todo en los patrones inferiores de doble suelo. Pues bien, hasta aquí el programa de hoy de la Bolsa School, donde hemos repasado y concluido con el tema de las figuras de cambio de tendencia. Muchas gracias y hasta el próximo día.